Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro espacio favorito para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, las series que nos roban el corazón superíndice 3N y por supuesto, los chismes muy jugosos. Estoy súper emocionada de teneros de nuevo por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que os va a encantar, porque involucra a uno de nuestros actores favoritos, Yaman, y a una de las actrices muy queridas y exitosas, Demet Özdemir. Su, como los. El título del vídeo es un poco impactante, su copyright. Pero os prometo que la información superíndice 3N que tengo es, como mínimo, interesante. Vamos a analizar la situación superíndice 3N, vamos a hablar de rumores, vamos a conectar puntos y al final, decidiremos juntos si realmente Yaman podrá arruinarlo todo, o si, por el contrario, todo esto no es que una tormenta en un vaso de agua. Antes de que empecemos, como siempre, os pido ese pequeño más menos o favor que hace una gran diferencia, suscribiros al canal. Si os gusta el contenido que hago, si disfrutáis de mis análisis y quiero copyright y seguir al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, no olvido copyright y darle al botón superíndice 3N de suscribir y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Vuestra suscripción superíndice 3N me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Bueno, sin preámbulos, vamos al lío. Como os dije, el tema principal hoy es la supuesta amenaza que Yaman podrá representar para Demet Özdemir. Y digo supuesta porque obviamente no hay nada confirmado y todo lo que vamos a hablar hoy son especulaciones, rumores y análisis basados en información superíndice 3N pública y en lo que se ha estado comentando en los medios turcos y en redes sociales. La pregunta clave es, ¿por qué copyright Yaman podrá arruinarlo todo? Bueno, la respuesta es un poco compleja y tiene varias aristas. Para empezar, tenemos que entender el contexto. Demet Özdemir es una actriz muy exitosa, con una carrera su superíndice 3 lida y una imagen pública muy cuidada. Ha protagonizado series muy populares, como Erkenci Quaypu, Haroso más menos Ador, que la catapultó superíndice 3 a la fama internacional, y recientemente Doyduun Kaderimdir Mi hogar, mi destino, donde demostró superíndice 3 su versatilidad como actriz dramática. Además, su vida personal, especialmente su matrimonio con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, ha sido objeto de mucha atención superíndice 3N medio últica. Por otro lado, tenemos a Yaman, un actor con una personalidad muy fuerte, a veces un poco controvertida, pero innegablemente carismático. También copyright N ha tenido mucho con diéresis copyright cito en su carrera, protagonizando series como Erkenci Quay junto a Demet, por cierto, y AQ es donde empiezan las cosas a ponerse interesantes, y by Jane Mr. Round. Yaman siempre ha sido muy abierto sobre su vida personal y profesional, y a veces eso lo ha metido en problemas. Su franqueza, aunque refrescante para algunos, ha sido vista por otros como imprudente, especialmente en una industria donde la imagen lo es casi todo. Recordemos sus declaraciones sobre la profesionalidad de algunas actrices con las que ha trabajado, que generaron un revuelo considerable. Esa predisposición superíndice 3N a decir lo que piensa, sin filtros, es precisamente lo que alimenta la especulación superíndice 3N sobre su posible amenaza a la imagen de Demet. Ahora, ¿do superíndice 3N radica el peligro? La clave estuvo en la relación superíndice 3N, o mejor dicho, en la no relación superíndice 3N entre Demet y Yaman. Después copyright ese del enorme con diéresis copyright cito de Erkenci Quay, se esperaba que su relación superíndice 3N fuera ayu de la pantalla. Los fans obviamente estaban enloquecidos con la idea de que fueran pareja en la vida real. La química entre ellos era innegable, tanto que traspasaba la pantalla. Las redes sociales se inundaron de edits, teorías y peticiones para que confirmaran su romance. La presión superíndice 3N era inmensa. Sin embargo, eso nunca sucedió superíndice 3. De hecho, con el tiempo se hizo evidente que su relación superíndice 3N era, como mínimo, tensa. Hubo rumores de peleas en el set, de diferencias irreconciliables y de una enemistad que se extendió superíndice 3 ayu del rodaje. Los testigos del rodaje, desde maquilladores hasta tu copyright técnicos, susurraban sobre discusiones acaloradas y miradas froas entre los protagonistas, aunque nunca se confirmó superíndice 3 nada oficialmente. El silencio sepulcral de ambos después copyright ese del final de la serie no hizo que alimentar las especulaciones. AQ es donde entra en juego la amenaza de Yaman.
Si Yaman decidiera hablar abiertamente sobre lo que realmente pasó superíndice 3 entre U con diéresis copyright L y Demet durante y después copyright S de Erkenci Quay, podrá dar más menos seriamente la imagen pública de Demet. Si contara detalles sobre su comportamiento, sobre las supuestas peleas, o incluso si simplemente revelara aspectos de su personalidad que no son tan positivos como los que muestra en público, podrá generarse una crisis de imagen muy difícil de manejar para Demet. Imaginaos los titulares: Yaman revela la verdadera cara de Demet Özdemir, o los secretos ocultos del rodaje de Erkenci Quay. ¡Ay! El impacto mediático será enorme y podrá tener consecuencias devastadoras para su carrera y su reputación superíndice 3N. Demet ha trabajado duro para construir una imagen de profesionalidad y simpatia, y cualquier revelación superíndice 3N negativa podrá socavar todo ese esfuerzo. Además, hay otro factor importante a considerar: la relación superíndice 3N actual de Demet. Como mencionó copyright antes, estuvo casada con Oyuzhan Koupárrafo, y su matrimonio ha estado bajo el escrutinio público desde el principio. Su boda fue un evento mediático, retransmitida en directo y seguida por miles de fans. Cualquier rumor o escándalo relacionado con su pasado, especialmente con Yaman, podrá afectar negativamente su relación superíndice 3N y poner en peligro su matrimonio. La sombra de Erkenci Quay siempre ha estado presente en su relación superíndice 3N con Oyuzhan, y cualquier chispa que reavive ese fuego podrá ser peligrosa. La prensa del corazu superíndice 3N turca, siempre sedienta de drama, no dudará en explotar cualquier detalle escabroso al máximo. Ahora, hablando de la madre de Yaman. Aquí es donde las cosas se ponen aún turbias. Hay rumores, y digo rumores con todas las letras, de que la madre de Yaman nunca estuvo muy contenta con la relación superíndice 3N entre su hijo y Demet. Se dice que no la consideraba adecuada para U con diéresis copyright L y que siempre ha tenido una opinión superíndice 3N negativa sobre ella. La figura de la madre en la cultura turca es extremadamente importante, y su opinión superíndice 3N suele tener un peso considerable en las decisiones de sus hijos, especialmente en lo que respecta a las relaciones sentimentales. Se comenta que la madre de Yaman tiene un carácter fuerte y que siempre ha tenido un papel muy activo en la vida de su hijo. Si Yaman decidiera contarle a su madre detalles sobre su relación superíndice 3N con Demet, si es que ya no lo ha hecho, podrá generar a ese tensión superíndice 3N y aún más menos adirle un más menos al fuego. Imaginaos a la madre de Yaman con su sabiduría maternal y quizú ese un poco de veneno, opinando sobre Demet en público o en privado. Será un autocopyright ntico desastre. Una simple no me parezco a la mujer adecuada para mi hijo podrá ser suficiente para encender la polu copyright mica. Pero, ojo. No todo es tú perdido. También copyright N hay razones para pensar que Yaman no va a hacer nada que pueda perjudicar a Demet. En primer lugar, porque a pesar de las diferencias que puedan haber tenido, ambos son profesionales y saben que hablar mal el uno del otro solo les perjudicará a ambos. Da más menos ar la imagen de Demet también copyright N salpicará a Yaman, ya que su nombre siempre estará ligado al de ella por el U con diéresis copyright sito de Erkenci Quay. En segundo lugar, porque Yaman parece haber madurado mucho en los últimos aún más menos o si ha demostrado ser una persona reflexiva y considerada. Su participación superíndice 3N en proyectos solidarios y su defensa de causas sociales demuestran una evolución superíndice 3N personal. Y en tercer lugar porque, seamos honestos, Yaman tiene su propia carrera y sus propios proyectos, y probablemente no tenga tiempo ni energía para meterse en dramas del pasado. Además, actualmente estuvo felizmente casado y enfocado en su familia, lo que hace a es improbable que quiera reabrir heridas del pasado. Además, hay que tener en cuenta que todo esto son especulaciones. No hay ninguna evidencia concreta de que Yaman tenga la intención superíndice 3N de perjudicar a Demet. De hecho, es muy probable que ambos prefieran dejar el pasado y seguir adelante con sus vidas. Las declaraciones de ambos en entrevistas siempre han sido vagas y diplomáticas, evitando cualquier confrontación superíndice 3N directa. Quizú simplemente prefieren mantener las distancias y no revivir una etapa que, por lo que se intuye, no fue fácil para ninguno de los dos. Entonces, llegaremos a ver a Yaman destapando todos los trapos sucios. O a su madre lanzando dardos envenenados contra Demet. Pues sinceramente lo dudo mucho. Creo que todo esto es bien una exageración superíndice 3N alimentada por los fans y por los medios de comunicación superíndice 3N,
que siempre estu, n buscando el superíndice 3 simo escúndalo. La obsesión superíndice 3n por la vida privada de los famosos es un fenus superíndice 3 meno global, y en Turcua, con una industria del entretenimiento tan prolífica, alcanza niveles exacerbados. La presión superíndice 3n de los fans, las expectativas del público y la voracidad de la prensa contribuyen a crear un clima de constante especulación superíndice 3n y rumor. Pero como siempre, la última palabra la tenu copyright is vosotros. ¿Q copyright opinur is? Creo copyright is que llaman podrá arruinarlo todo. ¿O pensu is que todo esto es una tontería? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Me gustaría saber si vosotros también copyright n percibisteis esa tensión superíndice 3n entre ellos en Erkenziquai, si creo copyright is que los rumores tienen algún fundamento o si simplemente se trata de una historia inventada por los medios. En resumen, hemos analizado la posible amenaza que llaman podrá representar para Demet Özdemir, basada en su tensa relación superíndice 3n pasada, los rumores sobre peleas y la posibilidad de que llaman revele información superíndice 3n perjudicial sobre Demet. También copyright n hemos considerado el papel que podrá jugar la madre de Yaman en todo esto. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que es poco probable que Yaman haga algo que pueda dar más menos a la imagen pública de Demet, ya que ambos son profesionales y tienen sus propias carreras que proteger. Además, Yaman parece haber madurado y estuvo enfocado en su propia vida personal y profesional. Aunque la sombra de Erkenziquai siempre estará presente, parece que ambos actores prefieren dejar el pasado atrás y seguir adelante. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir estas cositas con vosotros y leer vuestros comentarios. Sois los mejores. Recordad dejarme vuestra opinión superíndice 3n sobre todo lo que hemos hablado hoy. Me interesa mucho saber qué copyright pensu is vosotros sobre esta situación superíndice 3n y si creo copyright is que Yaman podrá llegar a hablar sobre su relación superíndice 3n con Demet. ¿Pensu is que hay resentimiento entre ellos? ¿O creo copyright is que los medios n exagerando la situación superíndice 3n? Quiero saber vuestras teorías. Y ahora, el último favor del dúa. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis copyright is darle un like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Os quiero. Y recordad, la verdad siempre sale a la luz, o al menos eso dicen. Caraguiño, chao.